Si Pablo dice, ¿por qué no podría yo tener esposa como los demás esposas, como los demás apóstoles? Pero tomo esta mi decisión y cada uno de nosotros podría mirar de la misma manera o mirar mi ejemplo, dice en el libro de Hechos capítulo 20. La actitud de Pablo es de imitar. Él nos da ejemplo, nos da su manera de pensar, pero no nos está dando ninguna orden. Entonces vemos como en ciertos momentos acude a la Escritura, acude directamente al Señor, otras veces trae su propia revelación o palabra y otras veces simplemente da una opinión o un consejo. Siempre lo hace de estas dos maneras, o con mucha severidad, como nos dice en 1 Corintios 4, ¿queréis que vaya a vosotros con vara o que vaya a vosotros con amor? Puedo hacer las dos cosas, porque cuando estoy lejos de vosotros hablo con severidad y con firmeza con los principios de las Escrituras. No os confundáis, como cuando estoy con vosotros que soy humilde y soy tierno de corazón, porque si es necesario podré ir con mucha firmeza. Es mejor que actuéis vosotros, capítulo 5, antes de que tenga que ir yo y recriminar vuestra actitud. A veces, incluso Pablo tiene que hacerlo con mucha ternura, incluso con ruegos. Leer conmigo en 2 Corintios capítulo 5. Y sería quizá un versículo o una verdad, un principio que Pablo trae que sería importante de recordar. Pablo está hablando sobre el ministerio de la reconciliación y dice así: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No hay mensaje más urgente y más necesario que esta reconciliación con Dios. Que el hombre y la mujer, por causa de su terquedad y de su pecado, está lejos de Dios y está enemistado con Dios. El pecado va a condenar a una gran multitud al infierno por toda la eternidad. La ira de Dios puede estar por encima de ti en este mismo instante. Y si no arreglas tu asunto espiritual, puedes ser condenado para siempre. Podríamos hablar de infierno, podríamos hablar de ira, podríamos hablar con furor. Pero Pablo dice, como si Dios rogara, yo ruego ahora, reconciliaos con Dios. Es decir, que la misma verdad, en lugar de decirlo con fuego en los ojos, Pablo lo quiere decir con ternura. Pero no es que se hablan de la verdad, es que quiere acercar al corazón. Por eso, en cierto momento, podemos ver la rigidez del látigo de nuestro Señor Jesucristo expulsando a los ladrones del templo. Y por otra parte, podemos ver la ternura cuando nos recuerda cómo el Padre en el Antiguo Testamento tenía extendidos sus brazos como la gallina llamando a sus polluelos. Severidad o ternura, dependiendo del momento o de las circunstancias. Y Pablo, cuando está hablando del matrimonio, y cuando está hablando de la vida familiar o de la vida personal, de la vida íntima, a veces tendrá que decir, no, es que la Escritura dice esto y no hay discusión alguna. Y en otro momento dirá, bueno, por las circunstancias que estamos viviendo, yo ordeno que ahora se hagan las cosas así. Y si alguien predica otro evangelio del que yo he predicado, sea anatema. Pero en otras ocasiones nos está diciendo, bueno, yo os aconsejo, creo que es mejor. Por el momento y las circunstancias que estamos viviendo sería más adecuado hacer esto. Pero sois libres y no vamos a entrar en contención o en discusión si queréis hacer de otra manera. A veces Pablo lo tendrá que decir muy severamente, no estáis actuando bien, hay maldad, hay pecado, hay fornicación en la iglesia y tenéis que apartar o quitar a este perverso del medio de entre vosotros. Y otras veces os tendrá que decir con ternura y con misericordia, corrige tus caminos y busca lo que es la voluntad del Señor. Pero siempre es la autoridad de Dios mismo revelada en esta Escritura. Ahora sí llego yo a la aplicación, a cómo debe ser nuestra actitud ante ese principio de la palabra de Dios inspirada.
en cómo Pablo la aplica en un contexto del matrimonio y de cómo nosotros lo estamos viviendo y lo estamos experimentando en este capítulo 7 o en otros pasajes del Nuevo Testamento en particular. Mirar, primero, la Escritura es muy clara con respecto a cómo debe ser tu matrimonio, cómo debe ser tu familia y cómo debe ser tu vida personal, familiar, laboral, etc. Cómo debe ser y cómo debes de dirigirla. No va a haber excusa alguna, no va a poder llegar y decir es que en este área Dios no me había dicho nada a mí o nada con respecto a esta situación. No, la Escritura tiene mandatos, tiene principios y tiene sugerencias que son adecuadas y necesarias para tu vida. Principios y mandatos que tienes que obedecer. Ejemplos que son buenos y ejemplos que son malos. Unos para imitarlos y otros para evitarlos. Pero tienes que aprender de todo lo que es las Escrituras. No hay excusa. La palabra de Dios es clara. Para las cosas grandes, reconciliarte con Dios, o lo que nos pueda parecer secundario, arreglar tu vida personal y arreglar tu vida matrimonial. Pero el problema no es el silencio de las Escrituras. No es que no se hable con autoridad. No es que Pablo no diga las cosas lo suficientemente claras. El problema es tu corazón. Y es tu mente. Eres tú. ¿Por qué? Por una parte, porque te opones. Sencillamente porque a lo mejor no eres creyente o no has rendido tu corazón, tu voluntad a la voluntad de Dios. Y te opones. Podrá llegar y decir, la Escritura dice esto, pero mis amigos, las noticias, los compañeros de la calle, el mundo en general, la sabiduría o llamada ciencia de hoy nos dice otra cosa. Bueno, allá tú. Pero no podrás decir que la Biblia no dice lo que es mejor para tu alma, tu corazón o tu hogar. Simplemente es que no quieres obedecer y estás en terquedad y estás en desobediencia. A veces puede ser que tú veas claro que esto es palabra de Dios, cómo tienes que regirte en tu matrimonio o en tu contexto particular, simplemente es que lo ignoras. Es decir, sabes la verdad, pero no la quieres aplicar. Es como el que tiene el instrumento adecuado para arreglar ese electrodoméstico de casa, pero lo quieres hacer a la fuerza. Allá tú. Si quieres ignorar lo que la Escritura está diciendo. Por más que yo me pueda empeñar o que la Escritura pueda hablar, el problema no es la luz que le falta a las Escrituras. El problema eres tú que no quieres ver esa luz. O que la ignoras y que la dejas al margen. O, como nos dice el capítulo 8, el versículo 1, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero, dice, el conocimiento envanece. Y a veces nosotros pensamos que somos más sabios que la palabra de Dios. La Escritura está un poco desfasada, no lo está hablando en este contexto de cultura, no es para la sociedad de hoy, nos inventamos un montón de cosas simplemente porque nos creemos más sabios que la palabra de Dios. Que aquello que se escribió hace 2000 o más miles de años no es para el día de hoy, pero es que sigue siendo la misma palabra de Dios. Y por tanto sigue teniendo la misma autoridad. Vuelvo a repetir, el problema no es que la Escritura no hable, sino que tú te opones, que tú la ignoras o que tú te crees más sabio que ella. Pero en tercer lugar, también está el problema de tus prioridades. Y aquí también Pablo ya nos lo ha aclarado en el principio de su capítulo y de esta carta en otros temas también, como el de la sabiduría o de los que se creían sabios, etcétera. Y es que tenemos el problema, tenemos el error de confundir la felicidad. Y la mayoría de las veces anteponemos nuestra felicidad a la felicidad del otro. Y anteponemos nuestra felicidad física o material. Es verdad, yo quiero ser feliz, puedes estar pensando. Y seguramente la Escritura quiere que yo sea feliz. Y yo tengo que decir a la luz de la Escritura, pues es verdad, la Escritura quiere que tú seas feliz. Pero tu felicidad no está en lo que tú estás planteando, sentirte bien. Es decir, que tu pareja o tus hijos o tu trabajo te satisfagan plenamente. Estás buscando una felicidad que es física o que es material.
Y lo que la Escritura te está planteando es otro tipo de felicidad, que es la felicidad espiritual. A veces están en armonía, pero otras veces se contraponen. Y tú podrás llegar y decir, si yo tuviera un buen esposo, una buena esposa, un buen trabajo, más salud, etcétera, entonces estaría bien con el Señor. No. Lo primero que tienes que estar es bien con el Señor. Y luego las demás cosas podrán o no podrán venir. No es tanto que nosotros seamos felices por los regalos de Dios, sino que seamos felices por aquel que provee los regalos. Tengamos o no tengamos regalos. Es nuestro Dios quien nos tiene que dar la felicidad. La felicidad no está en que el otro me haga feliz, sino en que yo le haga feliz a él. Por tanto, tenemos el desorden y las luchas y los conflictos dentro del hogar y en general en nuestra vida. La Escritura, y este capítulo te lo propone de diferentes maneras, la Escritura te propone esto. En primer lugar, sea soltero, casado, viudo, divorciado, etc. En primer lugar, busca tu felicidad con Cristo, tu buena relación con el Señor. Si tú estás bien con el Señor, las demás cosas se van a plantear más fáciles o al menos de manera distinta. En segundo lugar, haz que todas las demás cosas que tú puedas buscar no sean con el propósito de hacerte a ti más feliz, sino de darle a Él más gloria. Por supuesto que querrás hacer feliz a tu pareja y feliz a tus hijos o feliz a tus padres o feliz al que está a tu alrededor, pero ese no es el objetivo final. El matrimonio y todo lo demás que está a nuestro alrededor es el medio para el objetivo final. Es decir, que cuando nosotros demos una limosna, lo hagamos por la causa de Cristo. Que cuando tengamos el deseo de hacer algún bien o alguna buena obra es para la gloria de Cristo. Que lo hagáis en mi nombre y lo hagáis para mi gloria. Por tanto, el ser feliz y mantener vuestro matrimonio no es para hacer feliz al otro o hacerte feliz a ti mismo, sino para darle la gloria a Dios, porque tu felicidad depende de la relación con Él. Después vendrá lo segundo, el que el matrimonio no está para recibir tú, sino para dar. Y que, por tanto, en el contexto de educar a tus hijos en el Señor, o ser instrumento de salvación para el incrédulo, es el objetivo final, hacer feliz al otro, con todo lo que tú tienes y con todo lo que el Señor te da. Y en el último lugar, buscar tu propia felicidad, pero siempre fortaleciendo los lazos, primero con el Señor y después con tu entorno. Esto es lo que nos está enseñando las Escrituras y esto es lo que nos cuesta pensar y aceptar y hacer nuestro en nuestra vida. Déjame que termine con esto. A la luz de las Escrituras, a veces yo, como lo hace Pablo y como lo hace el resto de las Escrituras, tendré que venir a ti con mandato. Es que no queda otra solución, no hay otro camino. La Escritura dice, no adulterarás. No puedo decir otra cosa. La Escritura dice que tienes que ser honesto y no mentir. Hay mandatos y, por tanto, tengo que venir con la autoridad precisa de los mandatos precisos que traen las Escrituras para tu matrimonio, para tu trabajo, para tu propia relación con el Señor. Otras veces, sin perder la misma autoridad de las Escrituras, tendré que venir con sugerencias y hacerte sugerencias para tu propia vida. Quizá no con la rigidez o la severidad que la palabra de Dios muestra en algunos lugares, pero sí haciéndote sugerencias de que consideres que este no es el mejor camino, que hay caminos que son más adecuados, no únicamente lo bueno, sino lo mejor para tu propia vida. Y que a la luz de las Escrituras hay principios que yo te sugiero que apliques a tu propia vida, porque te van a ir mejor. Y en tercer lugar, a veces yo tendré que venir con ruegos y con súplicas.
y decirte, incluso para presentarte lo más importante, que lo aceptes, por favor. Si lo tengo que hacer con respecto a tu propia alma, ¿es que no te das cuenta? ¿No te das cuenta de que si sigues por este camino y por esta senda, seas joven o seas mayor, estás condenando tu alma por toda la eternidad? Lo podría hacer con mucha rigidez y creando temor en tu corazón, que sería un temor real, porque es que lo dice la Escritura. Pero la mayoría de las veces lo que tendría que venir es: ten misericordia de ti mismo y de tu alma y no te dejes escapar esta salvación que se te presenta a la luz de la palabra. Y si lo hago con respecto a tu propia alma, ¿cómo no lo voy a hacer con tu vida personal o con tu sexualidad o con tu obediencia en el hogar o con tu marido o tu esposa? Y que tendré que hacerlo con ruegos. No lo hagas así, no vivas así, no actúes así, no pienses así. Porque estás haciendo daño y cada vez vas trayendo más carroña o más grietas a tu propia estabilidad. Lo haré a veces con mucha severidad y otras veces lo haré con mucha humildad. Pero no se pierde en ningún momento la autoridad de las Escrituras. No voy a venir con mi propia autoridad porque no la tengo, ni con mis propias sugerencias porque me puedo equivocar. Pero la palabra de Dios es palabra de Dios. Y por tanto, todos nosotros tendremos que someternos a ella en todas las áreas de la vida, por favor, ya sea con la severidad que me permite las Escrituras o con la humildad que me sugieren las Escrituras, te ruego que veas que no es la falta de luz, sino la falta de voluntad la que trae problemas a tu vida. En otras palabras, te ruego que te guíes, que te sometas a la palabra de Dios y las cosas en tu vida te irán mejor. Amén.